Noticentro 1, CMI. Cede desempleo, pero sigue siendo elevado. La tasa está en 16.8%. Hay 4 millones de desempleados en el país, 900,000 en Bogotá. Neiva sigue siendo la ciudad con desempleo más alto, 34%. Las cifras son positivas y esperanzadoras, dice ministro de Trabajo en Pregunta Yamir. El presidente dice que está comenzando la reactivación. 34 millones de empleos se han perdido en América Latina, dice la OIT. Duro choque en la Cámara de Mininterior con la oposición. Bajan contagios y muertes en el país. Emergencia en el sur de Bolívar por inundaciones. Domiciliarios tienen derecho a prestaciones, dice juez de la República. Colombia depende hoy del endeudamiento externo, dice ministro de Hacienda. Feroz crítica de los diarios de Estados Unidos al debate. Fue un caos, dice The New York Times. Fue una escaramuza, afirma Washington Post. Cambiarán las reglas para los dos debates que faltan. Si un candidato interrumpe al otro, se le cerrará el micrófono. Duras críticas a Trump por violar las reglas. Contracción histórica en Estados Unidos, 31.4%. Se fue Quino, homenaje mundial. Mafalda, huérfana. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Juan José Chavarría parece asegurar su reelección como gerente general del Banco de la República. 2. Un mensaje comercial del candidato presidencial Joe Biden proclama el triunfo y ridiculiza al presidente Trump. 3. Los peces de Buenaventura, nuevas víctimas. Y tengo ñapa. Avanza un proyecto que busca garantizar las cabalgatas en el país. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El desempleo en Colombia comenzó a ceder. Aunque el número de desocupados sigue siendo alto, la cifra es menor a la registrada en los primeros meses de aislamiento, según el DANE. El DANE reportó que la tasa nacional de desempleo alcanzó en agosto un 16,8%. Esta cifra, comparada con lo que se había registrado en agosto del 2019, es superior si se tiene en cuenta que hace un año el desempleo era de 10,8%. Sin embargo, el desempleo cedió porque en meses anteriores estuvo por encima del 20%. En esos primeros 8 meses del año, el mercado laboral nacional perdió a 2.9 millones de personas ocupadas, se ganó 1.2 millones de personas desempleadas y forzó el ingreso a 2.2 millones de personas a la situación de no actividad. Cuando comenzó la pandemia en el mes de marzo había 2.900.000 colombianos sin trabajo, pero esta cifra se fue incrementando a medida que avanzó el coronavirus hasta alcanzar en agosto un nivel de 4 millones de personas desempleadas, en su gran mayoría mujeres. Las mujeres empezaron en desventaja con los efectos de la pandemia, porque todos sabemos que la pandemia lo primero que entró a afectar fue las actividades de interacción social, que fueron el comercio minorista, los restaurantes, los hoteles. Las ciudades con mayor porcentaje de desempleo son Neiva, con 34%, seguida de Ibagué, Popayán, Cúcuta y Florencia. Las ciudades con menor desempleo fueron Pereira, Quibdó, Pasto, Cartagena y Barranquilla. Dirigentes gremiales consideran alentadoras estas cifras que reflejan un menor crecimiento del desempleo. Para los gremios económicos, la tasa de desempleo de 16,8% representa un alivio si se tiene en cuenta que es menos alta que las registradas en los meses más críticos de la pandemia. La disminución de la tasa al 16,8% es una noticia esperanzadora en la medida que la economía se ha ido abriendo. Sin embargo, sigue preocupando el caso del comercio, que frente a agosto del año pasado sigue perdiendo más de 500.000 empleos.
el 18% de la población ocupada a nivel nacional responde a las actividades del sector agropecuario. Así que no solamente se garantiza la seguridad alimentaria de los colombianos, sino también se le hace un aporte positivo a la generación de empleo en Colombia, que en este momento tanto se necesita. Sin embargo, preocupa el impacto del desempleo en las mujeres. Propusimos se incremente el gasto público en las alcaldías, gobernaciones y dentro de ello se genere empleo transitorio dándole prioridad a las mujeres. Para los gremios hay que concentrar los esfuerzos en frenar el desempleo en las grandes ciudades. Una vez más, Neiva aparece como la ciudad con el desempleo más alto del país. Por cuarto mes consecutivo, Neiva es la ciudad con mayor desempleo en Colombia. La capital huilense registró una tasa de desempleo del 34% en el trimestre móvil entre junio y agosto, con una tasa global de participación del 57.7% y una tasa de ocupación del 38.1%. La principal razón es que en Neiva su tejido empresarial está compuesto principalmente por comercio y servicios y son sectores que han tenido una apertura progresiva y lenta, pero esperamos seguir avanzando y recuperando puestos de trabajo como lo hemos venido haciendo hasta la fecha. Ante la grave situación laboral que afecta principalmente a las mujeres, la alcaldía de Neiva manifestó la creación de fondos para la reactivación económica. Y miremos la situación en Barranquilla, que es la capital con el menor porcentaje de desocupados. Barranquilla, con el 13.2%, registra la tasa de desempleo más baja del último trimestre entre las principales ciudades del país en medio de la pandemia, muy por debajo del promedio nacional. El alcalde lo atribuye a la manera como se reactivaron varios sectores de la economía, principalmente el comercio, una vez pasó el pico alto de la pandemia. Cual demuestra que nuestra estrategia de una reapertura gradual, responsable y segura está surtiendo resultados. Pero no nos podemos detener. En Barranquilla, la mayor participación de población ocupada se registra en el comercio minorista, actividades manufactureras, artística y de entretenimiento. Por su parte, el presidente Iván Duque indicó que las cifras del DANE revelan que la economía se está reactivando. La cifra del desempleo sigue siendo preocupante, pero con la generación de más de 1.700.000 puestos de trabajo se muestra que la economía se está reactivando, aseguró esta noche el presidente Iván Duque. Este es un mensaje que nos muestra que nos estamos reactivando. Falta mucho camino por recorrer. Se recuperaron 1.700.000 empleos, que es muy importante. Tenemos casi 20 millones de personas ocupadas, cuando hace un mes teníamos menos de 18 millones de personas ocupadas. El presidente Duque anunció que los giros solidarios seguirán pagándose mensualmente hasta diciembre y prometió que el año entrante la devolución del IVA beneficiará a 2 millones de personas vulnerables. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, María Claudia Lacutir, pidió flexibilizar las condiciones de contratación para generar nuevos empleos. Unas 500 empresas estadounidenses operan en Colombia. Ahora plantean que hay dificultades para contratar mano de obra adicional. Consideran que la legislación laboral del país y los altos costos no ayudan a generar nuevos puestos de trabajo. La rigidez de la ley laboral actual protege a quienes tienen trabajo, pero dificulta y perjudica a quienes no lo tienen. Y dada la circunstancia de contracción económica, de alto desempleo, es indispensable que la legislación dé margen de maniobra a las empresas para evitar que su productividad se afecte. Las empresas de origen estadounidense que invierten en Colombia han generado unos 100.000 empleos en distintos sectores, como la minería, las manufacturas, la producción de alimentos y los productos electrónicos, entre otros. En su más reciente informe, la Organización Internacional del Trabajo reveló que en América Latina se han perdido al menos 34 millones de empleos. Un oscuro panorama del desempleo es el que pronostica la OIT en Latinoamérica en su informe sobre el impacto de la pandemia en el mercado laboral regional, al alertar sobre la necesidad de adoptar estrategias inmediatas para enfrentar la crisis laboral provocada por el COVID-19, que ha causado la pérdida de millones de empleos, en su mayoría de mujeres y jóvenes del sector informal. Las medidas de confinamiento para contener al coronavirus significaron que alrededor de 34 millones de trabajadores perdieran su puesto de trabajo en la primera mitad del año. Según estimaciones de la organización, esta es la región donde más empleos se han destruido durante la pandemia, marcando un récord sin precedentes, así como mínimos históricos de ocupación y de participación en el mercado laboral. Este pronóstico se hizo con datos de 9 países que representan el 80% del mercado laboral regional.
Un juez en Montería definirá la suerte del recién designado ministro de Medio Ambiente, Carlos Correa, quien enfrenta un proceso penal por presuntas irregularidades en la contratación del Coliseo Deportivo Happy Lora. Un informe de la Contraloría, revelado por la defensa del exmandatario local a Noticentro 1 CMI, revela que no hubo detrimento patrimonial. Ante un juez en Montería se adelanta el juicio al recién designado ministro de Ambiente Carlos Correa, quien se desempeñó como alto consejero para las regiones del expresidente Santos y como alcalde de Montería. El nuevo ministro es investigado por la Fiscalía por la suscripción de un contrato para la destinación de fondos para la construcción del Coliseo Miguel Happy Lora para la época entre 2012 a 2015. Este caso es indagado tanto por la Fiscalía como por la Contraloría. Sin embargo, en un fallo emitido por el despacho del Contralor Felipe Córdoba, la entidad archiva la investigación a Correa. Archivar, por cuanto el hecho no es constitutivo de detrimento patrimonial. El abogado del ministro Correa dijo que el informe de la Contraloría será presentado ante el juez que adelanta el caso del ministro para que sea tenido en cuenta en el proceso penal. Que una vez mirado las cantidades de obra, los avances financieros, la calidad del objeto contractual, las cantidades del objeto contractual, no se encontró ningún tipo de detrimento patrimonial. El recién designado ministro es investigado por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos. A esta hora en la plenaria de la Cámara se desarrolla un debate sobre la violencia contra líderes sociales. La ministra del Interior, Alicia Arango, chocó con los partidos de oposición. Durante el debate de control político en la plenaria de la Cámara, los partidos de oposición entregaron las cifras de defensores de derechos humanos asesinados y excombatientes de las FARC. Denunciaron la presunta falta de acción del gobierno. Sin que hasta el momento el gobierno haya tomado medidas realmente contundentes, eficaces para proteger la vida de la muerte. Y esa negligencia y esa indiferencia que uno siente en un debate como este, donde estamos hablando de la muerte. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? Indiferencia, inoperancia, incompetencia. En forma vehemente, la ministra del Interior, Alicia Arango, respondió a los citantes. Ya uno sabe, cuando uno viene a ciertos debates, que nada de lo que uno haga está bien hecho, así uno se mate trabajando, así uno se mate con los líderes sociales reuniéndose con ellos a diario, así uno los vea a diario. No, nada ha hecho bueno el gobierno. Representantes de zonas críticas de orden público hicieron su propio llamado al gobierno. Van más de 110 homicidios en Quibdó del corrido del año y hemos solicitado a través de un consejo de seguridad que se hizo en Quibdó una estación de policía. Gobierno, escúchenos. Que el interés no es que el gobierno haya hecho una que otra cosa buena, sino que el interés es que el gobierno sigue sin interesarle y siendo indiferente y siendo indolente ante cualquier situación que le pase a un líder social. Sin embargo, la no presencia del ministro de Defensa desató otra reacción de la oposición. Pese a las cifras más elevadas, el gobierno aseguró que tiene documentados 47 líderes asesinados en lo que va corrido de 2020. La canciller Claudia Blum afirmó que las 3 solicitudes de extradición hechas al gobierno de Estados Unidos para traer de regreso al país a Salvatore Mancuso siguen su proceso y que ninguna ha sido negada. En un debate citado por el senador Antonio Sanguino, la canciller también reveló que los tratados de extradición firmados por Colombia no prevén ninguna obligación al Estado solicitante de retornar a la persona extraditada tan pronto cumpla su condena. La Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura apartó del caso contra el exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, al magistrado de la Corte Suprema, Ariel Augusto Torres. La decisión se tomó tras haberse filtrado a un medio de comunicación la ponencia en la que se planteaba una condena de 19 años de cárcel contra el exmandatario por concierto para delinquir por su presunta responsabilidad en la promoción de grupos paramilitares. La Corte Suprema de Justicia revocó en segunda instancia la condena a 5 años y 1 mes de cárcel impuesta contra el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco. El fallo proferido por la Sala Penal de la Corte revoca la condena por corrupción al elector tras comprometerse a mantener un barrio de Valledupar en la campaña del año 2011. La Corte concluyó que en su momento Monsalvo Géneco estaba acatando una tutela en la que se le ordenaba garantizar el derecho a la vivienda de los desplazados.
Gobierno y distrito pidieron más tiempo para acordar un protocolo sobre las protestas. Después de 3 días de reunión, la presidencia y la alcaldía de Bogotá solicitaron al Tribunal de Cundinamarca 60 días de plazo adicional para elaborar el protocolo para el manejo de la protesta social, argumentando que los 3 días fijados inicialmente son insuficientes para abordar el tema. El Tribunal de Santander condenó a la nación por el abuso sexual del que fue víctima una menor de edad por parte de 4 policías, un hecho ocurrido hace 10 años. Un dictamen de medicina legal fue contundente para que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Santander condenara a la nación a pagar más de 600 millones de pesos a la familia de una niña de 13 años, abusada sexualmente por un subintendente y 3 patrulleros en un CAI de la ciudad. Sobre el fallo se refirió el comandante de la institución. En primera instancia, tenemos que lamentar cualquier hecho que se presente en uno de estos habitáculos. Segundo, no es el talante de la Policía Nacional, es una persona en particular que seguramente ya fue condenada por las autoridades judiciales. Y tercero, toda la colaboración de parte de la Policía Nacional para que ninguno de estos hechos se vuelva a repetir en la institución. Los hechos ocurrieron en este CAI en el oriente de Bucaramanga hace 10 años, a donde llegó la menor en busca de un baño. El subintendente y los 3 patrulleros, sabiendo que en el lugar no existía tal, procedieron a llevarla a un cuarto oscuro donde abusaron de ella. En el Consejo de Bogotá se prepara la primera moción de censura para uno de los secretarios de la alcaldesa, Claudia López. Es el titular de la cartera de movilidad, Nicolás Estupiñán. Con el anuncio de una moción de censura contra el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, terminó el debate sobre parqueo en vía en el Consejo de Bogotá. La alcaldesa, si no decide sacar al señor secretario de Movilidad, porque creo que es insostenible, sí pienso que como Consejo deberíamos adelantar una moción de censura. Los cabildantes denunciaron presuntos favorecimientos de Estupiñán a una empresa mexicana, con la que se habría reunido en 27 oportunidades. La verdad es que esto no huele nada de bien. Esto estaba hecho a la medida. Además, advirtieron que detrás de la estructuración de parqueo en vía está Javier Hernández. ¿Por qué este señor que estructuró tan mal el sistema integrado de transporte está hoy haciendo esta estructuración de este sistema? A su turno, el secretario desvirtuó las denuncias sobre favorecimiento a los mexicanos. Está en Bogotá, interesado en estacionamiento en vía, mucho antes de que yo tuviera siquiera conversaciones con la futura alcaldesa de Bogotá en el año 2019. Y defendió la transparencia del piloto. Bogotá se quiere quedar con el estacionamiento público en vía. Queremos operarlo de manera pública. Los concejales cuentan con 15 firmas para la moción de observación, pero necesitan 23 para tramitar la moción de censura al funcionario. Siguen bajando las cifras de contagios y muertes por coronavirus en Colombia. Nuevamente bajaron los casos positivos de COVID-19 en el país. Hoy se confirmaron 5.637. Las nuevas muertes registradas también bajaron. 170 fallecidos, de los cuales 150 son de días anteriores. Los nuevos decesos se presentaron en su mayoría en Antioquia con 32 muertes, en Valle con 27 y en Bogotá con 20. Los recuperados aumentaron con otros 9.499 para un total de 743.653. Hoy se procesaron 35.293 pruebas. Los casos activos de COVID-19 disminuyeron a 58.262. En Colombia han contraído coronavirus 829.679 colombianos. La cifra de muertes en el país se acerca a las 26.000. La cifra de contagios en el mundo superó la barrera de los 34.135.000 y las muertes son más de 1.018.000. Y por los recientes casos de contagio con COVID-19 fue ordenado el cierre de la alcaldía de Armenia. El cierre total del centro administrativo municipal se ordenó luego de un consejo de seguridad presidido de manera virtual por el alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, quien fue diagnosticado con COVID-19 a tan solo unos días de su reintegro al cargo después de una suspensión dictada por la Procuraduría hace tan solo unos meses. Van 27 casos positivos. El objetivo de este cerramiento es una desinfección profunda de las instalaciones. Las personas que necesiten hacer pagos lo pueden hacer a través de las plataformas de PSE o los bancos habilitados para tal fin. Por ahora, quienes deban adelantar trámites con la administración municipal deberán hacerlo de forma virtual durante los próximos 5 días. El codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández, reveló que hay preocupación en el emisor por una segunda ola de contagios de COVID en Colombia.
En el Banco de la República hay un temor en torno a lo que podría ser el impacto de una eventual segunda ola de contagios de coronavirus y sus consecuencias en la economía del país si se llega a presentar en magnitudes similares a las del primer semestre del año. La incertidumbre sigue siendo muy elevada y que principalmente preocupa la posibilidad de una segunda ola de contagio y que la deuda pública requerida, si llega a presentarse esa nueva segunda ola de contagio, pues naturalmente haga más difícil la transmisión de la política monetaria. El codirector del Banco de la República, sin embargo, dijo que ya hay señales que indican que la reactivación de la economía ha empezado. Inmigración Colombia anunció que las fronteras del país seguirán cerradas un mes más. Las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país seguirán cerradas hasta el próximo 1 de noviembre. Así lo confirmó el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Esto quiere decir que el 1 de octubre no se abrirá el paso fronterizo por ninguno de los puntos del territorio nacional. Seguiremos con ese cierre mientras se evalúan las condiciones de una apertura organizada, con la participación activa de la Gobernación de Norte de Santander, de los distintos gobernadores y por supuesto en coordinación con las autoridades de salud. La medida se tomó a través del decreto 1297 de este año y busca evitar la propagación del COVID-19 dentro del territorio nacional. Graves inundaciones se registraron en 4 municipios de la región del sur de Bolívar. Damnificados, pérdidas de cultivos y centenares de viviendas desentechadas es el panorama que deja la fuerte ola invernal en los municipios de Río Viejo, Regidor, Tamarameque y Tiquicio. 5.000 personas perdieron sus enseres y 1.200 hectáreas de plátano, yuca y maíz por el desbordamiento de los ríos Magdalena, Cesar y el brazuelo del dique. Las emergencias son muy grandes aquí en este municipio. Cuando el río está crecido, uno teme de que el río es más alto que el pueblo. Aquí somos un pueblo demasiado lejos, que no tenemos una vía de acceso sino el río. Los damnificados viven en sus casas inundadas mientras los alcaldes realizan un censo para direccionar las ayudas y así tratar de mitigar la emergencia. La Procuraduría inhabilitó por 12 años a un rector de un colegio en Amazonas señalado de acosar sexual y verbalmente a sus estudiantes. El Ministerio Público señaló que este docente prometía viajes y dinero a sus alumnos para que accedieran a tener relaciones sexuales con él. Además, que aprovechaba su posición como rector para intimidar a las víctimas. Un estudio hecho por expertos será determinante para saber si la estatua de Sebastián de Belalcázar, derribada hace unos días por indígenas en Popayán, será puesta nuevamente o no en el mismo lugar. CMI le hace seguimiento a las noticias. El pasado 16 de septiembre, comunidades indígenas Misak derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar del pedestal que lo sostenía desde 1937 en el Morro de Tulcán. 2 semanas después, aún no se tiene claro si la figura ecuestre volverá o no a su sitio habitual. Tendremos un informe que nos dice, mire, en el Morro efectivamente existió una civilización o no existió y tuvo este impacto. Y por lo tanto si puede hacer tal o cual cosa. A pesar de los anuncios en todos los niveles del gobierno, la figura ecuestre de Belalcázar sigue a un costado del pedestal sin que hayan iniciado las labores de restauración. En tanto se da el resultado de los estudios antropológicos para definir si el Morro es o no un cementerio ancestral, los indígenas Misak siguen firmes en su posición del no retorno de Belalcázar a este mirador. Las autoridades lanzaron un ultimátum a los constructores del puente Isgaura de Santander para que reparen la estructura. Después de las fallas presentadas en la estructura del puente Isgaura en Santander, el gobierno hizo requerimiento al consorcio para que adelante las obras de reparación integral con un plazo máximo de 45 días. Para garantizar las reparaciones integrales y que el puente quede como nuevo. Eso es parte de los elementos que se le han requerido al contratista, hacen parte de las pólizas. El costo tendrá que ser asumido por el contratista, que adelantará una serie de obras. Los trabajos consisten en fresado de la carpeta actual, reemplazo de la impermeabilización existente, extensión de la nueva carpeta de rodadura. La inversión en el proyecto sumó 100.000 millones de pesos.
Un juez en Bogotá amparó los derechos laborales de un domiciliario. Estableció que las plataformas digitales tienen que garantizar el pago de prestaciones sociales. La decisión adoptada por la juez sexta de pequeñas causas de Bogotá se dio tras analizar el caso de un domiciliario que trabajaba en una plataforma tecnológica y quien argumentó que no recibía auxilio de cesantías, prima ni vacaciones. La consecuencia de decir que es un contrato de trabajo en nuestra legislación, ¿qué va a tener como consecuencia? La consecuencia directa no es otra, que tiene derecho a cesantías, intereses, primas, vacaciones y pagos a los aportes a pensión. Y es que según el abogado Almanza, en el país ya hay más de 28.000 domiciliarios afiliados a las plataformas digitales, dado que durante la pandemia la demanda por este servicio aumentó considerablemente. En la mayoría de los casos, estos trabajadores no son cobijados con un vínculo directo con las plataformas, por lo que las empresas no están obligadas a pagar dichas prerrogativas. El Congreso debatirá un proyecto de ley que plantea autorizar el retiro hasta del 10% del ahorro pensional a los trabajadores que no estén laborando. Tanto el gobierno como los trabajadores como los fondos privados se oponen a la iniciativa. Son las imágenes de las largas filas de miles de empleados chilenos que se acercaban a retirar hasta el 10% de los ahorros provisionales que administran los fondos de pensiones privadas. Una ley aprobada en tan solo 15 días y que permitía por primera vez sacar parte de los fondos de los aportes pensionales en manos de las llamadas AFP, creadas bajo el régimen del dictador Augusto Pinochet. Lo veo como un triunfo y estoy sumamente feliz de poder sacar, aunque sea no el 100%, pero sí sacar un porcentaje. La celebración en el mismo Senado fue tan aplaudida como el resultado del plebiscito a favor de la salida de Pinochet, una idea que por esos días también llegó al país, promovida por el representante liberal Harry González, y que busca que cerca de 10 millones de trabajadores inactivos y que no están cotizando en los fondos de pensiones puedan retirar hasta el 10% de sus ahorros. Si se autorizara este retiro, podríamos estar hablando de montos que pueden oscilar más superiores a los 20 billones de pesos, que son montos que también van a ingresar a la economía. Por eso en Chile están tan contentos. Un proyecto que no es bien visto ni por el gobierno ni por los fondos privados, que piden a cambio usar los recursos de las cesantías. Están ahí, es plata que existe, plata de verdad, que se puede retirar, ¿no? Utilicemos esos recursos y no dañemos los ahorros de los trabajadores. Contrario a lo que pasó en Chile, en Colombia los sindicatos de trabajadores coinciden con el gobierno en oponerse al proyecto. Es una medida que nosotros consideramos perversa. La puja apenas empieza y el debate será caldeado. El Contralor General Felipe Córdoba denunció que 1.680 proyectos financiados con recursos de regalías están en problemas. Al entregar los resultados de la revisión ordenada a los proyectos que se financian con recursos de regalías, el Contralor General denunció que 1.680 proyectos se encuentran en serias dificultades, dado que aún no pasan el primer filtro de verificación de requisitos. No han pasado el primer filtro de verificación de requisitos 1.680 proyectos por 11.7 billones de pesos, lo cual traduce en grandes pérdidas a nuestras regiones. Además, el Contralor General sostuvo que se hallaron en estado crítico 180 proyectos en los cuales están en juego 641.000 millones de pesos. A propósito, hoy entró en vigencia la nueva ley de distribución de regalías que reordena los recursos que reciben las regiones por la explotación de los recursos naturales no renovables. El presidente Iván Duque, con su firma, puso hoy en vigencia la nueva ley de regalías que mejora la asignación de recursos a regiones productoras y mantiene la inversión en regiones no productoras. Anticipa el 70% de las regalías de 9 años para municipios PEDET y será un instrumento para la reactivación económica. Así se construye país y este es el gran espíritu de esta reforma. Por eso creo que hoy estamos haciendo historia. El año entrante los departamentos aprobarán directamente recursos de inversión regional por 5.2 billones de pesos provenientes de las regalías. Un nuevo cupo de endeudamiento por 14.000 millones de dólares fue aprobado en el Congreso en primer debate. Por amplia mayoría, la Comisión Tercera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto para un nuevo cupo de endeudamiento de la Nación por 14.000 millones de dólares y 3.000 millones de dólares en garantía. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que la iniciativa responde a las necesidades actuales del país. Guardan orden con el marco fiscal de mediano plazo
guardan relación con los límites de endeudamiento razonables y prudentes del país y nos dan cierto espacio para lidiar con eventuales incertidumbres que podamos tener el año entrante de cara al manejo de esta crisis en la cual estamos metidos. El cupo por $13.000 millones aprobado por el Congreso en 2015 está a punto de ser utilizado por el gobierno. Tenemos un cupo aprobado en el Congreso de la República que ya estamos, muy próximos a surtir. Este es un cupo que fue definido en el año 2015. El proyecto pasa a la plenaria de la Cámara. Pues justamente el mismo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que en el futuro Colombia dependerá del endeudamiento. Así lo aseguró en la convención virtual de Fasecolda. Dijo que para sostener la burocracia y los gastos del Estado será necesario recurrir a nuevos préstamos. En el 2021 la deuda alcanzará niveles históricos superiores al 60% del PIB. El director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Cristian Jaramillo, pondrá en marcha el cronograma para la adjudicación de la nueva planta de regasificación en el Pacífico. En las próximas semanas iniciará la convocatoria para lo que será el proceso de adjudicación de la nueva planta de regasificación del Pacífico. La decisión del gobierno se da por los escenarios de la oferta de gas natural, que tendría un déficit a partir de septiembre de 2024, manteniendo la tendencia en 2025. Para la UDME, si bien es cierto hay proyectos que aportarán al sistema, aún tomarán tiempo. Asimismo, se observa un aumento en la demanda versus la producción por la incorporación de tecnologías más limpias. El proyecto, que se adjudicará en primer trimestre de 2021, tiene un costo de $700 millones. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que aumentará la participación de buses eléctricos en la flota de Transmilenio. La primer mandataria de la capital del país sostuvo que uno de los objetivos de su administración es incorporar políticas amigables con el medio ambiente. Uno de los sectores a trabajar es la renovación de Transmilenio. El año pasado se hizo un esfuerzo intermedio, tímido, se compró más gas que energía eléctrica, 700 y pico a gas, 400 y pico eléctricos. Este año nosotros vamos a comprar 1.225 eléctricos. En línea al transporte, se promueven los corredores verdes para redistribuir el espacio público de la ciudad. Hacer un corredor verde es redistribuir el espacio de movilidad para los modos de transporte más limpios. Se propone reducir los tiempos de desplazamiento de 2 horas a 30 minutos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,52% a 1.171 puntos. La acción de preferencial Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 7,59% a 9.920 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más bajó, con una pérdida de 3,38% a 1.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 17.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 3.865 pesos con 47 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.540 pesos y la venden en 3.580 pesos. Un euro cuesta 4.486 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 10 centavos. El azúcar se transó en 13,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $39 con 86 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42 con 14 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.895 pesos. Los fuertes ataques personales y las constantes interrupciones en el debate presidencial entre el republicano Donald Trump y su contendor demócrata Joe Biden provocaron agudos titulares de los principales medios de comunicación de Estados Unidos, que calificaron el encuentro como el peor debate de la historia de ese país.
El pobre debate fue duramente cuestionado por los principales medios estadounidenses como el reconocido The New York Times, que en su portada tituló "Con conversaciones cruzadas, mentiras y burlas, Trump pisotea el decoro en el debate con Biden". Mientras el Washington Post advirtió que Trump sumergió el debate en feroces disputas. Trump interrumpe e insulta innecesariamente a Biden mientras pelean en el amargo primer debate. The New Yorker fue más allá y no tuvo reparos con este debate que aseguró no tuvo nada de presidencial. El peor debate en la historia americana. Otros rotativos calificaron el encuentro como un choque caótico que evidencia el clima de hostilidad que atraviesa el país. Los sondeos revelan que el vencedor del debate fue Joe Biden, pero sorprendió la acogida del presidente Trump entre los hispanos. El ganador inminente del primer debate presidencial en la carrera por la Casa Blanca parece haber sido el caos, porque más allá de aclarar el panorama para los indecisos, fue un verdadero conflicto, motivo por el cual era sumamente difícil elegir a un ganador. Es por lo que las opiniones divididas son las que quedan después de finalizado, y eso se ve reflejado en las encuestas de diferentes medios. La cadena CBS aseguró que quien ganó este primer cara a cara fue el candidato demócrata Joe Biden con 48%, mientras que el candidato a la reelección por el Partido Republicano Donald Trump obtuvo 41%. CNN también dio por ganador al ex vicepresidente con una clara ventaja de 60% contra 28%. En cambio, las encuestas de medios como C-SPAN y Telemundo dieron por triunfador a Trump. Según Telemundo, el presidente de Estados Unidos ganó con 66%, mientras que Biden obtuvo 34%. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden calificó de vergüenza nacional la actitud de su contendor Donald Trump durante el debate. Asegurando que Donald Trump no cumplió sus promesas de campaña y se olvidó por completo de las necesidades de los estadounidenses, Joe Biden arremetió contra su rival republicano tras los duros ataques personales en el debate de anoche. Maybe I shouldn't say this, but the President of the United States conducting himself the way he did, I think it was just a national embarrassment. Mientras el mandatario publicó una polémica foto en la que se puede ver a Trump versus Biden y el moderador Chris Wallace, quien le hizo fuertes llamados de atención al mandatario durante el encuentro. El caos que se vivió anoche hizo que la Comisión de Debates Presidenciales planee emitir nuevas reglas. Se autorizará al moderador de los debates para cerrar el micrófono a quien no respete los tiempos de participación. Y la economía de Estados Unidos, entre tanto, registró una histórica contracción de 31,4%. Ante el retraso económico provocado por la pandemia del COVID-19, la recuperación de Estados Unidos no será inmediata a pesar de las aspiraciones del mandatario Donald Trump. La economía estadounidense sufrió un retroceso sin precedentes en el segundo trimestre del año. Así lo anunció el Departamento de Comercio al asegurar que el Producto Interno Bruto del país sufrió una contracción de 31,4%. A pesar de esta cifra, los expertos creen que la economía crecerá 30% en el trimestre actual con la reapertura de los negocios y el regreso al trabajo de millones de personas. España impuso duras medidas de restricción en Madrid y otras 10 ciudades más, pese a la oposición de las autoridades locales que mantienen un agrio pulso con el Ejecutivo al que acusaron de mentir. Las medidas tomadas sin consenso básicamente implican un cierre de la Comunidad de Madrid, que representa más del 43% de los nuevos contagios de COVID en la nación ibérica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció que su país dejó de ser una nación petrolera al reportar que los ingresos por producción de crudo cayeron 99% en los últimos 6 años. De cada $100 que Venezuela obtenía por la renta petrolera en 2014, actualmente solo recibe uno. Así lo reconoció el mismo presidente Nicolás Maduro, que por primera vez aceptó la descomunal reducción de los ingresos generados por el petróleo. En 6 años perdimos el 99% del volumen de ingreso en divisas. Y pese a tener una de las mayores reservas del mundo, Venezuela tiene paralizada su industria del crudo, que pasó de generar $56.000 millones a menos de 400 millones en 2019.